Y es que en noticias internacionales, Gustavo Petro tampoco se salva. Estados Unidos, el cual da un reporte anual sobre los derechos humanos, menciona los escándalos del presidente Gustavo Petro. Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraron informes creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados, arresto o detención arbitrarios, abusos graves en el conflicto, graves restricciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa, grave corrupción gubernamental. Dice el capítulo sobre Colombia que el reporte anual que publicó este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se mencionan los escándalos que involucró al hijo y hermano del presidente Gustavo Petro. Asimismo, el reporte, que fue entregado en Washington durante una rueda de prensa con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, subraya que en Colombia se presentaron delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra miembros de grupos raciales y étnicos, incluidos los pueblos afrocolombianos e indígenas. Delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer o intersexuales y restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, como la violencia contra los activistas laborales. En el capítulo correspondiente a la corrupción gubernamental es cuando aparecen las menciones sobre la familia del presidente colombiano. La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron para la campaña 2022 de Petro. El documento dice que no entra a calificar la acusación. Aún así, la mención es relevante, pues el Departamento de Estado solo puede incluir o solo suele incluir en su reporte casos que le parecen notorios y de trascendencia. El informe también sostiene que los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones contra 9 ex senadores y 3 ex representantes de la Cámara, 36 investigaciones contra 39 ex gobernantes, 94 investigaciones contra 25 gobernantes y 4 investigaciones contra ex alcaldes. En general, el informe sostiene que el gobierno colombiano tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos. En la parte correspondiente al orden público y conflicto, el reporte afirma que los grupos armados, entre ellos las disidencias de las FARC, el ELN y otros, cometieron numerosos abusos a lo largo del año. Entre ellos homicidios, secuestros, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de circulación, violencia sexual, reclutamiento y utilización ilícito de niños, soldados y amenazas de violencia contra periodistas, mujeres, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos. El Ejército de la Liberación Nacional, mejor conocido como el ELN, cometió crímenes de acto de terror en todo el país, incluidos atentados con bombas, violencias contra la población civil, ataques violentos contra instalaciones militares y policiales, y eso fue que el gobierno inició un alto al fuego de 6 meses con el ELN el 3 de agosto, que fue supervisado por la misión de verificación de la ONU. Grupos armados ilegales y bandas de narcotraficantes como el Clan del Golfo también cometieron abusos, afirma el Departamento de Estado al describir la situación que la organización guerrillera y otras bandas delictivas participaron. El informe también hace un balance de las labores que viene realizando la Jurisdicción Especializada para la Paz, mejor conocida como la JEP, y sostiene que el mecanismo que surgió de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016 promovió la reconciliación y tomó medidas para responsabilizar a los perpetradores de la violencia durante el conflicto armado. En ese punto, el informe destaca la presentación de cargos contra el excomandante del ejército Mario Montoya por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y su papel en al menos 130 ejecuciones extrajudiciales, y es que esta fue la primera acusación contra un oficial militar de alto rango en el marco de macrocaso de la JEP.
sobre asesinatos de falsos positivos y el caso de Centro de Ejecuciones Extrajudiciales cometidas por militares en 2002 y 2003, cuando Montoya era comandante de la 4ª Brigada con base en Medellín. Varios subordinados de Montoya testificaron que Montoya estaba al tanto de tantos asesinatos e intentó presentarlos como resultado de operaciones militares legítimas. Se afirma en el documento, y es que el reporte del Departamento de Estado sostiene a su vez que se presentaron varias acusaciones contra militares por posibles asesinatos de civiles y menciona entre otros una operación militar en marzo de 2022 que mató a 11 personas en Puerto Leguízamo, Putumayo, que condujo a la apertura de cargos por parte de la Fiscalía contra 25 integrantes de las Fuerzas Armadas. En otra parte, el Departamento de Estado afirma que se siguieron presentando ataques contra desmovilizados de las FARC y cita estadísticas de Indepaz, según las cuales entre enero y octubre del año pasado fueron asesinados 34 de ellos.